Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Damos un saludo especial a cada amigo oyente, pero también con mucha especialidad a Maricruz Vázquez, quien nos sintoniza desde Pensilvania, allá en Estados Unidos. Ella dice en la plataforma de YouTube: gloria a Dios por excelente explicación. También saludamos al hermano Dani Polanco, que dice: la palabra de Dios es precisa. Dios nos hizo para que adoremos al Creador. Dios te bendiga, querido hermano Dani Polanco. Y también a la hermana Cándida Evangelista. Damos una bienvenida muy especial, como siempre, a nuestro compañero, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas lecciones. Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo, y saludos a los amigos oyentes. Pastor Lizardo, hoy es jueves 22 de octubre. Bueno, ya estamos llegando a final de la semana, final de la lección número 4. Y hoy el Señor nos bendice con el estudio titulado La Ley de Dios. Pastor Lizardo, me gustaría invitar la presencia del Espíritu Santo, como de costumbre, para que esté con nosotros. Así que, amigos oyentes, donde quiera que se encuentren en estos momentos, tomemos una actitud de oración y hablemos con nuestro Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das de llegar al final casi de la semana, estudiando tu santa y divina palabra. Hoy, háblanos a través de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Esta semana estamos estudiando el tópico Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y recordamos a cada amigo oyente que el texto base para este estudio lo encontramos en Proverbios capítulo 15, verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El día de hoy estaremos abordando un estudio titulado La Ley de Dios. Años atrás, en Francia, la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital. Ellos debatían si la pena capital o la pena de muerte debía abolirse. Los que estaban a favor de su abolición se pusieron en contacto con un famoso escritor y filósofo francés llamado Michel Foucault y le pidieron a este hombre que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, amigos oyentes, lo que hizo fue abogar no por abolir solo la pena de muerte, sino también que se aboliera todo el sistema penitenciario y se dejara en libertad a todos los prisioneros. Tremendo eso, Pastor Lizardo. Uno podría preguntarse ¿por qué? Y la respuesta tal vez sea porque para Michel todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar a las masas. Por lo tanto, estos códigos morales no tenían legitimidad real. A propósito de lo que usted dice, pastor, aunque esta postura nos resulte un poco extrema, lo que vemos aquí es una consecuencia lógica de un problema que en realidad no es tan nuevo. Moisés lo abordó con relación al antiguo Israel hace miles de años. No haréis como lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, según lo registra Deuteronomio 12:8 y Jueces capítulo 17, versículo 6. Sin embargo, Pastor Lizardo y amigos que nos escuchan, si no debemos hacer lo que bien nos parece a cada uno de nosotros, es decir, nosotros no somos justos, no somos santos ni lo suficientemente objetivos como para saber lo que es moralmente correcto, entonces, ¿cómo sabremos qué hacer? Bueno, la respuesta es que el Señor que nos creó también nos dio un código moral para vivir. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir qué es lo correcto, pero el Señor sí. Así es, pastor. ¿Qué tal si nos ponemos en contacto con la palabra de Dios para ver qué dice la Biblia acerca de la conducta moral? Pastor, si fuese tan amable, por favor, ayúdenos en la lectura de los pasajes de Deuteronomio capítulo 6, verso 5, Marcos 12, 29 y 31,
y Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Claro que sí, pastor. Como de costumbre, estamos listos con Biblia en mano para leer. Dice la Santa Palabra de Dios primero en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Continuamos con Marcos 12, los versos 29 hasta el 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y finalmente, leemos Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchas gracias, pastor. En estos pasajes que usted acaba de leer, notamos que si hacemos de la redención un tema central en nuestra cosmovisión cristiana, entonces, como vimos la semana pasada, la ley de Dios, los 10 mandamientos, también deben ser primordiales. A fin de cuentas, ¿de qué somos redimidos más que del pecado, que es violación de la ley según Romanos capítulo 3, verso 20? Querido amigo oyente, el Evangelio realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios, lo cual es una de las razones por las que sabemos que la ley continúa siendo vinculante para nosotros, a pesar de su incapacidad para salvarnos. Tal y como lo hemos hablado anteriormente, la ley no salva. Quien salva es Cristo, pero cuando Cristo nos declara salvo por su gracia, entonces nosotros guardamos y obedecemos la santa ley de Dios. Pero para eso necesitamos el Evangelio. Así es, Pastor Lizardo, muy correcto lo que usted dice. Permítame, pastor, dar un poco de luz a nuestros amigos oyentes con algunos datos, algunas ilustraciones que nos ayudarían a entender un poquito mejor lo que implica la ley de Dios. Mira, pastor, el doctor Joel Husman resalta una diferencia que rara vez se menciona entre los 10 mandamientos y otros códigos legales. Y escucha bien, hermano mío, escucha bien, amigo que han decidido estudiar la Santa Palabra de Dios con nosotros. Él ofrece una ilustración de un adolescente confabulador que piensa en asegurar su futuro financiero al casarse con una mujer mayor y adinerada. Y él calcula matarla y enfrentar entre 7 y 12 años de prisión. El mismo sopesa las consecuencias, saldría de prisión a los 30 años más o menos, pero sería rico por el resto de su vida. Él decide que vale la pena. Husman luego dice que no hay nada en todo el cuerpo de leyes estadounidenses que diga que no estamos autorizados a hacer ese cálculo. Mira, Pastor Lizardo y amigos que nos escuchan, en ninguna parte la ley estadounidense establece que por más que estemos dispuestos a cumplir la condena, aún así no debiéramos cometer el crimen. Aquí es donde los mandamientos se destacan en contraste, precisamente porque no establecen consecuencias específicas por su desobediencia. Es una ley moral, no una ley legal. Pastor Lizardo y amigos que nos escuchan, los mandamientos nos dicen qué hacer y qué no hacer. No para evitar ciertas consecuencias específicas, sino porque Dios está comunicando lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Algo que las leyes estadounidenses y de otras partes del mundo no hacen. Me doy a entender, mi querido pastor. Como cristianos adventistas del séptimo día, que nos encontramos en puestos de enseñanza, necesitamos comunicar la singularidad de la ley de Dios a la próxima generación. Con frecuencia, Pastor Lizardo, contextualizamos los mandamientos como un
código legal para asustar a los jóvenes con la intención de que obedezcan. Pero al hacerlo, podemos despojar a la ley de Dios de su autoridad moral única, pastor. Debemos enseñar que no obedecemos la ley por una consecuencia, sino porque la misma nos enseña lo que es moralmente correcto o no, y el Espíritu Santo nos ayuda a obedecerla. Así es, pastor. En esta parte final debemos considerar que toda la educación adventista del séptimo día debe enfatizar lo que Elena de White ha llamado la perpetuidad de la ley, que incluye el sábado. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces incluso en el nivel más básico, la ley de Dios debe ser exaltada, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo como el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Si queremos saber, querido amigo oyente, qué cosa es correcta y qué cosa no lo es, debemos de mirar la santa ley de Dios, que la encontramos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. La ley de Dios es el código moral por la cual deberían regirse los países, nuestras sociedades, la familia, la iglesia y todo ser humano. Si obedeciéramos la ley de Dios, tendríamos definitivamente sociedades diferentes, países diferentes y seres humanos totalmente diferentes. Al cierre del estudio de hoy vamos a orar para que el Señor nos ayude a obedecer y a guardar su santa ley. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ese código moral que rige la conducta de cada ser humano. Ayúdanos a obedecerte, a poner tu ley en práctica. Bendice a cada amigo oyente. Atiende sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén.